26 de septiembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Estos son nuestros invitados hoy. Paco Moncayo, candidato presidencial por la Izquierda Democrática. El retorno de la Izquierda Democrática a las elecciones presidenciales logrará aglutinar al electorado de centro-izquierda. ¿Causa esta candidatura más dispersión en el electorado de oposición? Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Ignacio Figueroa, alcalde de Pedro Carbo por Alianza País, vocero de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales que apoyan la candidatura presidencial de Lenín Moreno en binomio con Jorge Glass. El Estado candidato se redondea con gobiernos autónomos descentralizados, también lo vamos a analizar. Y Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. La caída en la recaudación de impuestos del SRI pese al incremento en el ICE e IVA, el efecto de las sobretasas arancelarias y la contracción económica. Lo revisamos. Bueno, la estabilidad es un valor político de doble cara y al respecto, en la entrevista de Alfredo Pino Argote al consultor político chileno Patricio Meribel, se dijo lo siguiente. Respecto a lo que está haciendo Alianza País, a mí me parece que este es un país que está estable si yo lo comparo con la región, te insisto. Si lo comparo con el golpe de Estado que tuvieron en Brasil, Chile si lo estuvo muy comparo estable con Pinochet también durante muchos años. Pero mataron a 3.000 personas, tuvimos 3.000 detenidos desaparecidos. No, era estable. Y nadie eligió a Pinochet, a Rafael Correa lo eligieron por voto. ¿Cuál es la diferencia, estable, Alfredo? ¿De qué estamos hablando? Usted va a comparar una democracia elegida por los votos, por la soberanía, con una dictadura que mató a 3.000 detenidos desaparecidos. Yo no la comparo, pero si hablamos de estabilidad... además... Sí, por favor, lo escucho. Si hablamos de estabilidad, hay que ver bien en qué consiste. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Ese es el video completo en el tramo Pinochet. Me referí a la estabilidad, a la permanencia en el poder de un régimen político. Jamás dije, ni he dicho como periodista, una sola palabra de elogio a esa dictadura criminal. El tema de fondo es vender a la estabilidad como absolutamente positiva, cuando se enfrenta a la oportunidad de un cambio. Históricamente, en el Ecuador los gobiernos de mayor estabilidad han sido General Ignacio de Veintimilla, 73 meses de septiembre de 1876 a enero de 1883, con bonanza mundial del cacao y la cascarilla de la quinina. Dictadura militar, 90 meses, de febrero de 1972 hasta agosto de 1979, con el primer boom petrolero mundial. Y Rafael Correa, 124 meses, desde enero de 2007 hasta mayo de 2017, con la mayor bonanza petrolera mundial. Eso es estabilidad pura. La diferencia está en ser elegido por el pueblo. Y entonces pasamos a calidad y contenido de la estabilidad. La gran similitud de los regímenes estables es la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y represas. Todos han hecho una gran obra, pero la otra cara de la estabilidad y de las grandes obras materiales es el respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos, entre los que destaca la vigencia efectiva de una democracia auténtica. Eso marca la diferencia, porque un gobierno de facto de la violencia moral de desconocer a la Constitución, si es militar como el de Pinochet, se apuntala en una violencia física de la que hace ostentación para aterrorizar. En cambio, los gobiernos autoritarios con ropaje democrático ejecutan otra violencia. No ametrallan al pueblo en las calles, pero cometen un genocidio moral de la sociedad civil. Criminalizan la protesta social, asesinan a la honra ajena, eliminan y deslegitiman representación y personería jurídica de agrupaciones políticas, asociaciones gremiales, sindicatos, universidades, tanques de pensamiento discrepante, que son reducidos a la indefensión, porque todas las funciones del Estado están en la misma mano: gobernar, legislar, juzgar, fiscalizar y organizar votaciones con reelecciones indefinidas del Estado candidato. La estabilidad es una proteína política cuyo exceso produce coágulos en el sistema circulatorio de la alternancia.
bloquea las arterias coronarias del poder, infarta y mata a la democracia. Esa es la realidad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Asamblea Nacional de la Izquierda Democrática decidió por unanimidad el sábado pasado en Quito candidatizar para presidente de la República al general Paco Moncayo. La única elección presidencial que la Izquierda Democrática ganó fue hace 28 años con Rodrigo Borja en 1988. En 1998 logró tercer puesto con Rodrigo Borja y 16.10% de los votos. En 2002, cuarto puesto con Rodrigo Borja y 14.05% de los votos. En 2006, cuarto puesto con binomio León Roldós, Ramiro González y 14.84%. Está con nosotros el general Paco Moncayo, candidato a presidente por la Izquierda Democrática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted y con la audiencia de Coavisa. ¿Cuál es la esencia de su propuesta? La propuesta de la Izquierda Democrática y la del Acuerdo Nacional por el Cambio tiene 4 principios. En primer lugar, recuperar la economía, el trabajo, combatir los altos costos de la vida, buscar de todas formas mejorar la calidad de vida de las personas, y esto tiene una serie de programas que podemos denunciarlos luego. El segundo principio es recuperar los valores republicanos, la independencia de las funciones, que es fundamental para que esa estabilidad de la que usted hablaba hace unos momentos sea una estabilidad democrática. El tercer principio se refiere a recuperar nuestras libertades y derechos, modificando legislación represiva como la Ley de Comunicación, como el Código Penal, como las leyes de educación superior y la Ley de Educación Pluricultural. Y finalmente, el cuarto principio, transparencia y combate sin límites, sin fronteras a la corrupción, fiscalización de nuestro propio gobierno y también fiscalización del pasado, lo que no implica ni persecución ni ningún trato que no sea en el debido proceso y conforme a las normas del derecho y la justicia. La tarea que le espera es ardua y sacrificada, más aún si recordamos los antecedentes de la ID en elecciones presidenciales. En 10 años la Izquierda Democrática no ha participado en elecciones presidenciales, sus bases se han dispersado. El prefecto Gustavo Baroja, ex Izquierda Democrática, está con Alianza País. El partido Avanza, que fue segundo en las elecciones seccionales 2014, liderado por Ramiro González, ex Izquierda Democrática, está con Cintia Viteri, igual que el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, también ex Izquierda Democrática, y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, ex Izquierda Democrática, está con Guillermo Lasso. En los bastiones electorales, ¿cuáles son las bases con las que en estos momentos se cuenta? Las bases con las que cuenta nuestra propuesta se encuentran en el pueblo ecuatoriano más allá de líderes que pueden pasarse de un partido a otro, de una ideología a otra, es fiel con las personas que sabe, que no le mienten, que son honestas, que trabajan para ellos, que no son oportunistas, de manera que nuestra propuesta va a pegar hondamente en el pueblo ecuatoriano, además porque es práctica, porque no está aferrada a catecismos ideológicos que han destruido al país y porque el país entero está ávido de libertad, ávido de realizaciones, ávido de participación. Ese es el pueblo que va a votar por la propuesta nuestra, porque sabe que es una propuesta confiable, una propuesta basada en experiencia, no una propuesta engañosa que ofrece paraísos que nunca van a realizarse. El sábado, según Diario del Comercio, al aceptar la nominación, usted agradeció al expresidente Rodrigo Borja, indicando que de no ser por él no habría llegado a diputado y alcalde de Quito y que la única condición era compartir tarima con un hombre pulcro como Borja. El expresidente afirma que está retirado de la política. ¿Va a volver Rodrigo Borja a la tarima para apoyar su candidatura?
No es necesaria la presencia de Rodrigo Borja en las tarimas. Él es un fuerte recuerdo de la izquierda democrática. Él es una base de sustento de nuestra ideología. He dicho que yo inicié una carrera política porque él me propuso que lo haga, me dijo que una cátedra no era el lugar al que debía acogerse un líder en el Ecuador y por él comencé esta carrera política. Por eso es que agradecí en ausencia a Rodrigo Borja, porque fue él con quien inicié mi carrera política, fue con él y con su ejemplo de honradez, de trabajo, de amor a la patria, que hicimos de esta carrera que hoy está culminando, ¿por qué no decirlo así?, con esta candidatura. Con su candidatura, el panorama electoral se aclara, mostrando que los dos grandes partidos de la partidocracia, el PSC con el patrocinio de Jaime Nebot e Izquierda Democrática con el patrocinio de Rodrigo Borja, lanzan candidaturas presidenciales que en Guayaquil y Quito respectivamente parten al electorado de oposición. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque es una riqueza de la democracia que hayan muchos candidatos, pero vivimos un sistema democrático especial, digámoslo así, donde hay un Estado que es candidato, que hace propaganda todos los días y donde los opositores no tienen esas oportunidades. Entonces, ¿a quién parten? ¿A Alianza País en el electorado de centro-izquierda o a ustedes mismos, a la oposición, facilitando eventualmente el triunfo de Lenín Moreno? Yo creo que no facilitamos el triunfo de Lenín Moreno porque estamos haciendo una propuesta muy clara que va en el sentido contrario a lo que Lenín Moreno representa, no como persona, sino por la adhesión que tiene al correísmo. Lenín Moreno es una persona respetable y a quien guardamos afecto, pero por supuesto él sería continuidad de lo que ya está sucediendo en el país y que es lo que el país rechaza en su gran mayoría. Nosotros no dividimos a nadie, nosotros queremos unir a la mayor parte de los ecuatorianos. Sabemos que este sistema en el cual hay ya 168 partidos y movimientos no es sino una estrategia para que el partido de gobierno pueda competir de fuerte a débil y después llaman a eso estabilidad. Es también una estrategia evidente porque espera de esta manera combatir a muchos candidatos que le harán el juego, por supuesto, al gobierno si es que vamos separados. Por eso es que la izquierda democrática ha planteado aglutinar a la tendencia una sola candidatura para tener posibilidad de éxito. No vamos a competir simplemente por participar, vamos a competir para ganar la presidencia, para ganar la asamblea, para terminar con leyes que han hecho tanto daño al país, modificarlas, suprimirlas, según sea el caso. Usted ha venido trabajando unos meses como coordinador de Acuerdo Nacional por el Cambio, donde son precandidatos presidenciales Lourdes Tibán por Pachacutic y Lenin Hurtado por Unidad Popular. Esas son las únicas agrupaciones de izquierda y centroizquierda reconocidas por el CNE, porque reconoce, como usted dijo, casi a 200, pero hay algunos que no los reconocen. Los demás no están reconocidos y varios están en el Frente Unidos con Alianza País. La Izquierda Unida en las elecciones presidenciales de 2013 quedó en sexto puesto con Alberto Acosta y el 3.26% de los votos. Aspira al endoso del Acuerdo Nacional por el Cambio, al apoyo de Pachacuti y Unidad Popular. Precisamente Pachacuti, cuando me pidieron que coordine este movimiento, planteó como una premisa básica para seguir adelante que este no puede ser un acuerdo sectario ni de uno de los extremos, que tiene que ser un acuerdo que abarque a la mayor cantidad de partidos de centro izquierda. Nuestra propuesta es diferente a la valiosa propuesta, por supuesto, que llevó adelante Alberto Acosta y todos los que participaron con él. De manera que esta es otra cosa, estamos pensando, estamos actuando de manera que la mayor parte de personas del centro hacia la izquierda puedan estar bajo nuestras banderas y bajo nuestra propuesta, una propuesta democrática, no sectaria, pragmática, que da soluciones prácticas a problemas existentes y que por eso va a llegar a la cabeza y al corazón de los ecuatorianos. ¿Llegará a la cabeza y al corazón con un binomio Paco Moncayo-Lourdes Tibán? El tema del binomio está todavía por analizarse.
Nosotros hemos dicho que vamos a analizar esta posibilidad de Paco Moncayo, Lourdes Tibán. Usted sabe muy bien, Alfredo, la calidad humana de Lourdes Tibán. Ella tiene una vida ejemplar como persona, como mujer, como madre, como dirigente de los campesinos, como política, como asambleísta. Es un lujo que yo me sentiría orgulloso de tener en la misma papeleta. Pero esto es un tema que hay que analizarlo, ver las mejores opciones. Tenemos que buscar ganar las elecciones y no solamente cómo vamos a acomodar la papeleta. Paco Moncayo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar estará en nuestros estudios Ignacio Figueroa, alcalde de Pedro Carbo por Alianza País, vocero de alcaldes de juntas parroquiales que apoyan al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. El apoyo a la continuidad de un modelo para los gobiernos autónomos descentralizados es de expresión electoral de un Estado candidato también. Lo analizamos al regresar, quédese usted en nuestra sintonía. Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Lo dijo Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austriaco. Ignacio Figueroa, alcalde de Pedro Carbo, miembro de Alianza País, bienvenido a Contacto Directo. Saludos desde mi pueblo, Pedro Carbo. Buenos días. ¿Cuántos alcaldes, presidentes de juntas parroquiales han presentado ya su respaldo a Lenín Moreno? Bueno, el jueves pasado nos pudimos reunir 90 alcaldes y 18 representantes de juntas parroquiales de diferentes provincias del país, adhesionándonos a la propuesta del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Realmente ciudadanos, autoridades que nos adherimos a través de una autoconvocatoria que ha permitido que estas autoridades locales, que no solamente se deben a país, sino a 7 partidos políticos de diferentes índoles y diferentes provincias en el país, ha permitido que nos sentamos respaldados, por eso estamos el día de hoy aquí, de poder proponerle al compañero Lenín Moreno que sea candidato, precandidato, posiblemente el candidato a la presidencia de la República. Entonces, no todos son de Alianza País. ¿Con quiénes se ha focalizado esas alianzas con esos otros 7 movimientos políticos de los que usted se refiere? No están definidas como alianzas partidistas, sino más bien adhesiones de líderes y lideresas, alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de juntas parroquiales que se sienten identificados con las políticas públicas establecidas. ¿De qué movimientos? Del PRIAM, de CREO, de Sociedad Patriótica, de Movimiento Socialista, del Partido Socialista, del PRE, en su momento tenemos al compañero alcalde de La Troncal, tenemos al compañero alcalde del Triunfo que han suscrito este acuerdo de adhesión al compañero Lenín Moreno. Ok, entonces es un acuerdo de adhesión. En el respaldo que anunciaron es a la candidatura de Lenín Moreno para presidente y Jorge Glass para vicepresidente. ¿Creen ustedes que esa sería la fórmula ya? ¿En eso han estado trabajando o todavía van a esperar al 1 de octubre? No, nosotros nos hemos manifestado como ciudadanas autoridades de respaldo a este binomio, el compañero Lenín, el compañero Glass, líderes realmente que han permitido consolidar el proceso de la revolución ciudadana, los cambios, no solamente partidistas, yo creo que esto es una candidatura ciudadana que permite que autoridades locales reconozcan en los 2 compañeros la posibilidad cierta de continuar con los cambios profundos que tiene este país, la reivindicación de los espacios parroquiales, de los espacios municipales, la atención en servicios públicos, la posibilidad cierta de inclusión social, de dinamización de las economías locales al interior de los territorios. La semana pasada estuvo aquí un consultor político chileno y su lectura era que Lenín Moreno es mejor candidato, pero que Jorge Glass sería mejor presidente. ¿Por qué ustedes creen que Lenín Moreno sería mejor presidente y no la carta a jugar como candidato para permitir que otros gobiernen? Hay muchos ejemplos en la historia del mundo en donde personas con tal vez capacidades especiales como nuestro compañero, porque creo que ese es uno de los temas en discusión, han podido gobernar y dirigir a estados que permiten construir ese estado de bienestar, ese buen vivir que está establecido en la Constitución, y por eso estamos convencidos por esas políticas de inclusión que no las ha vivido el país en el pasado. Muchos vicepresidentes han cruzado por ese cargo, pero muchos de ingrata recordación por los escándalos provocados y otros tal vez nunca recordados, pero nunca nos olvidaremos de las propuestas de cambio, de inclusión
porque por construir política pública es importante, construir y dinamizar la economía nacional, todos lo plantean, pero la inclusión social, el tratar de articular desde los gobiernos municipales y el Estado central para llegar a cada uno de los territorios con políticas de inclusión no ha sido vista en este país. Eso es un punto, y ustedes consideran que el proyecto de la Revolución Ciudadana ha logrado, por ejemplo, que los GATS puedan acceder a créditos, gestionar obras, agua potable, alcantarillado, con lo que respecta a los territorios. Pero claro, todo esto también mientras había plata. ¿Cuál es la situación ahora, por ejemplo, en su cantón, incluso con problemas de acceso a riego? Claro, yo creo que las políticas públicas construidas son de inclusión, que tienen limitantes, como toda estructura que puede generarse, tal vez financiamiento se disminuye, pero tenemos que seguir trabajando. La política que se ha construido en estos últimos 10 años ha sido de inclusión, ya no tenemos que andar mendigando por los recursos en el Ministerio de Finanzas, se transfieren, se asignan recursos a través de subsidios para dotación, no para el alcalde o los concejales o las juntas parroquiales, sino para la construcción de servicios básicos. ¿Pero aún ahora en la situación económica actual o usted se refiere a lo que pasaba hace algunos años? A lo que pasaba y lo que va a seguir pasando, porque el tema de la crisis que se está planteando no es permanente, sino es temporal. Tenemos que ir construyendo políticas de planificación, de organización, de priorización de gastos que permitan desarrollar este país. Claro, eso en el caso de que se considere la crisis como algo temporal, pero aquí hay una realidad, y es que los gobiernos autónomos descentralizados, claro, también se beneficiaron de los altos precios del petróleo, de las buenas rentas, y una cosa es lo que se puede hacer con ingresos como los que tuvimos en los últimos años, y otra cuando faltan los recursos, hasta para pagar a los mismos municipios. Entonces, en ese contexto es que yo le preguntaba cuál es la situación de los municipios, de las juntas parroquiales, de los GATS ahora mismo en medio de la situación económica, sobre todo de aquellos municipios en que las asignaciones del gobierno representan un alto porcentaje de su presupuesto anual. Trabajar en eficiencia, en priorización de gasto. A nosotros nos sorprende ver y escuchar candidatos que hablan de disminución de impuestos. Nuestros ingresos en los gobiernos municipales dependen en un alto porcentaje de los impuestos que se generan en el país. Tenemos una tasa escasa a veces de recaudación. Se discute estos temas coyunturales de impuestos ahora que estamos en la campaña preelectoral, más bien no se centra en el ser humano que plantea la Constitución de poder atenderlo, ¿no? Yo creo que hay que priorizar el gasto, hay que ser más eficientes, hay que articular, y por eso nos hemos manifestado, porque tenemos un trabajo coordinado entre juntas parroquiales y gobiernos municipales que permite no duplicar esfuerzos. La planificación nacional, la nueva Constitución del 2008 nos planteaba un trabajo de planificación en cascada, asignando competencias a cada uno de los actores, y eso permite articular de mejor forma. Ahí están las diferencias entre las propuestas y los modelos. Ustedes defienden que tal como se está manejando con la carga impositiva actual, eso beneficia y ha beneficiado, de hecho, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también hay otra cara de la moneda en cuanto a qué ha pasado realmente ya en la recaudación, cuando en medio de una crisis, porque el contexto económico es distinto, pues sigue esa carga impositiva pues tan alta. Ahora, en relación a eso, es por eso que son distintos modelos o propuestas que sugieren. El viernes pasado, Lenín Moreno ya dijo que aceptará la candidatura si eso resuelve Alianza País en su convención nacional, pero ya hablaba, por ejemplo, de otros temas en relación a propuestas, de garantizar que puedan llegar a la universidad después de graduarse del colegio los estudiantes, pero que para ello cada universidad tiene que hacer sus propedéuticos, algo que dista del sistema actual. Si se reconoce que hay cosas que necesitan cambiar, ustedes, por ejemplo, desde la perspectiva de alcaldes, de juntas parroquiales, ¿qué cambios en el modelo exigen? Bueno, el plan de gobierno 2017-2021 ha sido recogido en cada uno de los territorios. En el caso particular de Pedro Carbo, hubo un diálogo para recoger opiniones de lo que ha pasado y lo que está pendiente por hacer. Nosotros no hablamos de continuidad, hablamos de cambio sobre el cambio. Esa es la construcción de una revolución. Tenemos que ir mejorando, no podemos decir que todo lo que está hecho está bien. ¿Pero en qué hace falta mejorar desde ustedes, desde su experiencia? Bueno, nosotros creemos que el tema de la asunción de competencias tiene que ir siendo regularizado, tenemos que ir trabajando de manera articulada, de manera coordinada. Tiene que haber normativa que establezca la vinculación no solamente de beneficiar al ciudadano desde el Estado, sino también de vinculación, de articulación del ciudadano hacia el Estado, entendiéndose así de que puedan prestar sus servicios para
poder articular el trabajo y dinamizar las economías locales al interior de los territorios. Alcalde, y de cara a las próximas elecciones, ustedes que están en los cantones, en las juntas parroquiales, que ven las obras que se siguen inaugurando, incluso ahora en un periodo de campaña, ¿reconocen que el Estado candidato, independientemente de los nombres, después de haber manejado años de bonanza, su gran maquinaria, no compite en iguales condiciones que cualquier otro candidato? Yo creo que no es un Estado candidato, son ciudadanos que plantean políticas públicas e innovadoras que han permitido consolidar la propuesta de Estado, ¿no? Yo creo que es por ahí, desde esa perspectiva, porque tenemos dos ciudadanos, el compañero Lenín Moreno y el compañero Jorge Glass, desde la matriz productiva y desde la inclusión social, que combinan sus propuestas para poder consolidar el proceso de la revolución ciudadana. Y esa es la opinión de Ignacio Figueroa, el alcalde de Pedro Carbo, y sus propuestas, miembro de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Larry Yumibamba, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. El SRI reporta caída en la recaudación de todos los impuestos. Los únicos que muestran crecimiento son los temporales que partieron de cero, las sobretasas, las contribuciones solidarias. Lo vamos a revisar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. De acuerdo al informe de recaudación del SRI del mes de agosto, para el periodo enero-agosto 2016, el valor recaudado es 9.035 millones de dólares, que es el 96% de la meta anual y menos 13% frente al mismo periodo del año anterior. Veremos los sectores de afectación y las posibles soluciones de acuerdo al Colegio de Economistas del Guayas con su presidente Larry Yumibamba. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Muy buenos días al país. Comencemos con los impuestos internos de mayor contribución, impuesto a la renta, IVA e ICE de operaciones internas y salida de divisas. ¿Cuál es la situación? Mire, usted lo manifestó al inicio, en este caso de su intervención, que la recaudación tributaria ha caído de enero-agosto 2016 con respecto a enero-agosto 2015 de aproximadamente el menos 13%. Hay algo adicional que hay que informar a la ciudadanía, que por ejemplo, si nos ayudan con la cámara, si no hubiera sido por casi los 800 millones de dólares que contribuyeron en función de la ley de solidaridad y corresponsabilidad, tanto las empresas como las personas naturales, la caída hubiera sido de aproximadamente el 21%. Nosotros siempre hemos manifestado de que este aumento de tributos en los últimos 7 meses han originado que sirva para amortiguar la recaudación tributaria. Y esto se debe conjuntamente debido a la recesión, en este caso, de la economía. Y lo que nosotros como Colegio de Economistas del Guayas abogamos es que, por ejemplo, si nos ayudan con la cámara, una caída de la recaudación tributaria en materia de buscarle los mecanismos pertinentes puede incrementar, en este caso, los salarios. Ahora, pero veamos también otro impuesto que es tradicionalmente el de mayor rendimiento, que es el IVA. Es un impuesto al consumo y revela el comportamiento de la economía. Veamos IVA e ICE de importaciones y de operaciones internas. Este resultado es fruto de las sobretasas arancelarias, de la recesión. Mire, el IVA tiene un comportamiento como se ha mantenido durante todo este tiempo, tanto en operaciones internas de aproximadamente el menos 14% y en operaciones externas una caída de aproximadamente menos del 30%. Eso es producto de que como han caído las ventas, obviamente cae la recaudación. Eso es una señal muy interesante porque ya en este caso las personas que de una u otra forma, los ecuatorianos, en cuanto a tiempo de ejecución de su jornada laboral, destinan más tiempo para, en este caso, para pagar tributos que para su jornada laboral. Hay una cuestión también importantísima con respecto al ICE, también producto de la crisis económica. Nosotros lo que abogamos como Colegio de Economistas del Guayas es que tanto el IVA como el ICE automáticamente bajen a los niveles que inicialmente estaban, producto del último semestre en donde se aplicaron los dos proyectos de ley como estaban en su versión original. Por eso ahora, es que pero el nosotros ICE creemos se justifica realmente. El ICE en otros países donde manejan el IVA de otra manera, no con una tasa única, es parte realmente del IVA, es decir, es el IVA más alto, porque aquí si usted pone un producto que paga ICE y paga IVA,
paga casi el 30%, paga el 29%, entonces es una barbaridad, pues. Así es, por eso que nosotros abogamos que vaya la reducción. ¿Para qué? Para que en el análisis los precios de los productos, en base a un control, en este caso por parte del Estado, bajen y por lo tanto los salarios, que en economía nosotros lo llamamos salario real, o sea, la capacidad adquisitiva, tiendan a aumentar. Por lo tanto, eso va a ser un efecto dinamizador para la demanda, va a ser un efecto dinamizador para la producción, va a ser un efecto dinamizador para la generación de empleo, genera el consumo y así se va generando un círculo virtuoso para la economía. Si a eso, por ejemplo, el gobierno nacional que entre, aplica una política de incrementar un poquito más los salarios, inclusive por encima de la inflación a diciembre de 2015, que va a estar en el orden del 1.55, de acuerdo a nuestras proyecciones, eso va a generar un efecto multiplicador muy positivo para la economía porque va a impulsar la demanda agregada y por lo tanto va a incrementar la producción y el empleo. Ahora, ¿pero qué ocurre con las recaudaciones que bajan y que el gasto corriente que aumenta? Mire, aquí hay que saber ordenar los presupuestos. Se proyecta que para la proforma presupuestaria 2016, en materia de ingresos petroleros, va a haber aproximadamente entre 200 a 300 millones de dólares por la diferencial en cuanto a precio-costo. Eso va a permitir cubrir la eliminación, en este caso, de las salvaguardias, porque se proyecta una recaudación de aproximadamente 800 millones. Ya estamos prácticamente en algunos meses de la recaudación, quedan en prácticamente un semestre del próximo año. Ese es por un lado. En cuanto al anticipo del impuesto a la renta, no hay que olvidarse, estimados oyentes, que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pagan anticipo de impuesto a la renta. Lo que es un poco no cobrarlo en momentos de recesión económica, porque esto no es que pierde el Estado. Lo que hace el Estado es recaudarlo al final. No es una pérdida en sí contable para el Estado. Por lo tanto, abogamos por la eliminación. La filosofía de bajar los impuestos es para que aumente la producción y el empleo y Pero luego al aumentar la producción finalmente volverán a aumentar los Pero impuestos. por supuesto, por eso que también es importantísimo, no solamente el anticipo del impuesto a la renta, sino se comienzan a revisar los porcentajes de retención en la fuente, en donde una gran cantidad de profesionales pagan del 10 al 8% de retención. Eso ahí es una propuesta que el Colegio de Economistas del Guayas impulsa porque es una medida también, en esto no pierde el Estado, sino que si no los cobra en este momento, los cobra al final. Lo importante es que el Estado al final, a través de controles adecuados, los cobre y automáticamente se inyecte recursos para el fisco. Entonces eso les damos un poquito de respiro en el corto plazo para que el Estado tenga el suficiente tiempo y a su vez los ciudadanos y los empresarios puedan en este caso desarrollar sus actividades, puedan consumir, puedan invertir y por lo tanto el Estado ganaría porque recaudaría más. Usted lo señaló hace unos momentos, para que la caída no sea mayor han contribuido pues las contribuciones solidarias por el terremoto. Estos son impuestos directos. ¿Cuál es su impacto? O sea, y ese impacto digamos es transitorio. Así es, por eso que gracias a ese aporte de la ciudadanía, tanto personas naturales como las empresas, la recaudación tributaria no ha caído más. Entonces, eso como es de carácter temporal, esperemos que sea de carácter temporal, porque eso, si se mantiene ya en el largo plazo, automáticamente haría la caída aún más de la recaudación tributaria. Las proyecciones se mantienen, está en un 13% promedio. Nosotros dijimos que iba a ser una caída del 9% con respecto al 2015. Entonces, vamos a ver cómo cierra el año. Lo que sí nosotros le podemos manifestar es que se necesita urgentemente revisar toda la parte tributaria para generar en el mediano plazo un aumento de recaudación tributaria. Y a su vez tiene que ir acompañado de una reducción, en este caso, de los gastos corrientes, fundamentalmente en una renegociación de la deuda externa e interna, revisar, en este caso, los componentes de todo el aparataje del Estado, excluyendo servidores de la salud, policía, militares y en este caso lo que tiene salud, que ver con educación, pero el resto que tiene que estar en un proceso de reingeniería para saber el tamaño óptimo que se necesita en cuanto a empleados públicos. Porque el servicio de la deuda es gasto corriente, también los subsidios. Y algo adicional, que los altos funcionarios se les congele el salario en los próximos 5 años. De esa manera vamos a dar, señor. El alza del IVA y las contribuciones solidarias están programadas hasta que vengan las elecciones y el presidente Correa se despida. Más allá de esa realidad transitoria, ¿qué recomienda el Colegio de Economistas de inmediato? Mire, nosotros
manifestábamos que en cortísimo plazo usted tiene que buscar la manera de inyectar recursos para el consumo y para la inversión en el cortísimo plazo, para eso el planteamiento de la reducción de tributos. Pero de ahí, en este caso, aquí están nuestras 6 líneas generales que le mostramos al país: apertura comercial, apertura a la inversión extranjera directa, una correcta y política de industrialización enfocada a la exportación, seguir impulsando el turismo, un reordenamiento de las finanzas públicas y, por lo tanto, el fortalecimiento de la dolarización. Son políticas de largo plazo que no tienen ningún tipo de concepto ideológico, son pragmáticas y que permiten rumbar el Ecuador hacia el crecimiento económico que todos añoramos. Ahora, una característica del modelo actual es la asociación público-privada, pero eso no es realmente inversión extranjera directa como tal como se concibe. O sea, es un modelo en el cual le va bien al que se hace socio del Estado, y los que no se hacen socio del Estado, ese impedimento, esa restricción, impide que haya mayor inversión extranjera directa. Mire, en cuestiones de inversión extranjera directa hay que tener mucho cuidado. Hay que tener inversión extranjera directa que no compita o que no destruya la inversión nacional. Si va enfocado hacia la exportación, bienvenido sea. Otra cosa es que hay que tener mucho cuidado con la inversión extranjera directa en materia de no generar oligopolios o monopolios en cuestiones de medios de producción privados. Eso también sería peligroso para quienes nosotros promulgamos la competencia perfecta. Entonces, en función de eso, bienvenido sea. Y que sea, obviamente, muy importante, y para eso se hay que eliminar, en este caso, el impuesto a la salida de divisas, que es de aproximadamente el 5%. Eso tiene que ser una eliminación en 2 partes. La mitad, eso significa que dejaría de percibir el Estado ecuatoriano para la próxima proforma en aproximadamente unos 400 millones, y eso se lo compensaría con una reducción, en este caso, de ciertos ministerios que no tienen razón de ser en la economía actual. Larry Rumibanda, gracias por su participación y contacto directo. Gracias a ustedes. Estefi. Y así concluimos esta emisión, como siempre lo hacemos, a ustedes agradeciéndoles por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, radiando la desinformación en contacto directo. Momento.